México tiene un nuevo presidente, una presidenta. Por primera vez en su historia republicana, una mujer llega al poder con una votación que rompió récord de participación y que además también se midió por primera vez con otra mujer, Claudia Sheinbaum. La nueva mandataria fue la candidata a una alianza de 3 partidos políticos: Morena, del saliente presidente Manuel López Obrador, el Partido Verde Ecologista y el Partido de los Trabajadores, todos de izquierda y con una visión humanista del mundo. Y esa fue una de las claves de su triunfo. Pero la derecha también tuvo su coalición, abanderada por Xochitl Gálvez, de la Alianza Fuerza. Ambas representan modelos políticos antagónicos. Y aunque con estas elecciones se rompió un paradigma de género, lo otro también trascendental fue que los mexicanos decidieron por un modelo político cuya base es la vida y la lucha contra el fascismo. El progresismo frente al liberalismo. Y esto es un sello del presidente AMLO. Ahora, ¿cómo se logró que el país se unificara en torno a una apuesta común por la vida y la paz, estando México en la lista de los países más peligrosos y violentos de la región? Cuando el presidente Manuel López Obrador llegó al poder, se podría catalogar esto como un fenómeno social y político cónsono con el nuevo orden mundial que están haciendo. La geopolítica se va definiendo con todas las elecciones en las diferentes naciones y al final de la historia se verá si el bien triunfa sobre el mal. México, un triunfo para el nuevo mundo, con rostro de mujer. Pongamos el punto en la I. México celebra histórica victoria en las elecciones presidenciales. Por primera vez en 200 años de historia republicana, México tiene una mujer como presidenta. Se trata de Claudia Sheinbaum, de la alianza Sigamos Haciendo Historia, que nuclea a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, y quien representa la continuidad de las políticas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la izquierda progresista latinoamericana. Para nosotros la continuidad es cariño, amor, seguir con un proyecto que ha hecho felices a muchos mexicanos y ahora con una mujer, que eso para nosotros es muy importante. De acuerdo al último boletín emitido por el INE, Sheinbaum obtuvo entre un 58,3% y un 60,7% de los votos válidos emitidos en los comicios, duplicando los votos de su máxima contrincante, la candidata Xochitl Gálvez de la Alianza Fuerza, que logró 28% de los votos. Gracias, gracias, gracias por tanto. Es el triunfo del pueblo de México. Es tiempo de continuar con la transformación. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me comprometo a ser una buena presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia. No les voy a traicionar y vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Hemos hecho historia, seguimos haciendo historia y vamos a seguir haciendo historia. La victoria de Sheinbaum no solo rompe los paradigmas de género en una nación cuya cultura es principalmente patriarcal, sino que significa un panorama que aporte en la continuidad del progresismo en el país y consolida el progresismo en el tablero geopolítico de la región. El triunfo de Claudia Sheinbaum significa la continuidad de un proceso de lo que se llama la Cuarta Transformación y es todo un modelo que da espaldas a lo que es el Fondo Monetario Internacional, las designaciones de los organismos de comercio que presionan a los países y que demuestra que se pueden hacer cambios fundamentales de mejorar la situación de los países y sobre todo de la población más vulnerable con políticas
que verdaderamente van encaminadas para satisfacer a la comunidad. Es importante señalar que el principio fundamental de la Cuarta Transformación es que por el bien de todos, primero los pobres, y ese es el elemento más importante, esta continuidad en una aplastante decisión electoral que llevó a un triunfo inequívoco por más de 30 puntos de distancia entre la siguiente candidata. En México, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas en 1953. Gran parte de la ciudadanía considera que la llegada de una mujer a la presidencia es un cambio positivo en la vida pública y envía un mensaje de igualdad de género. Como beneficios, bueno, primero romper ese esquema, ¿no?, del presidencialismo y de que el poder esté solamente en manos del género masculino, ¿no? Me imagino yo que es lo más importante. Me gusta ver a mujeres en posiciones de poder, obvio, es algo chido que debería pasar más seguido. La seguridad de que cuando una mujer se lo propone lo puede hacer. En mi caso yo tengo una hija y pues sería excelente, ¿no? Motivación para mi hija, que vea que se puede, ¿no? No porque sean mujeres siempre las minimicemos. Este especialista afirma que la llegada de una mujer a la presidencia de México significa la ruptura de 200 años de política patriarcal. Pero la lucha no termina ahí. Ahora seguimos con esta lucha por una paridad sustantiva y porque las mujeres que lleguen al poder tengan ese poder y lo ejerzan por ellas mismas, que sean autónomas y que ellas continúen con esta lucha feminista de seguir impulsando más mujeres para los puestos en el poder. México se suma a esa política de vanguardia en la democracia. Creo que los liderazgos femeninos en la región en sí mismos son importantes. En el caso de la candidata de la coalición de Morena, va a haber muchas continuidades y va a haber una política, pues también de muchas alianzas con los gobiernos afines, ¿no? Los gobiernos de izquierda. El avance de las mujeres hacia puestos de poder pudiera ser mejor, pero se mantiene la violencia política ejercida contra las mujeres. Vemos esas inercias del orden de género, del patriarcado, que lo que hacen es querer recordarle a las mujeres, sin importar quiénes ellas sean, que su lugar no está en la política. Los analistas políticos coinciden en señalar que la llegada de la primera presidenta al gobierno de México debe trascender para convertirse en un referente del avance en la equidad de género en la política regional. Es un hecho histórico, algo que también servirá para reducir la brecha de género en la representación de las mujeres en los altos cargos de elección popular. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. ¿Qué mensaje envían los mexicanos al mundo con el triunfo de Claudia Sheinbaum? Tiene que ver con la gestión del presidente AMLO y su visión humanista para abordar los temas más sensibles como la desigualdad, la migración y la violencia estructural relacionada con el narcotráfico, pero también con su lucha contra el capitalismo. La administración del presidente López Obrador impulsó la distribución de programas sociales, lo que fue de utilidad para contener la pobreza, especialmente durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19. Si no hubiera habido este ingreso que se hubiera otorgado a los encuestados, el incremento no hubiera sido de 2, sino de 4 puntos porcentuales en 2020. Podría pensarse que la disminución de la pobreza en México es un efecto de rebote tras ese periodo, pero no. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que hay mejores resultados al compararlos con el año 2018. El porcentaje en puntos porcentuales del total de lo que cayó los niveles de pobreza de 2020 a 2022, 2.7 puntos porcentuales se pueden referenciar a ese peso de la declaratoria de ingresos por programas sociales que las personas manifestaron. El gobierno sabe que es uno de sus mayores logros y lo muestra. Ese apoyo que estamos recibiendo es para que los ayudemos. Y mirar que yo estoy enfermo, pues no estamos para andar en el campo, yo soy diabético. Otro factor que incidió en la reducción de la pobreza fue el aumento al salario mínimo. Tan solo entre 2023 y 2024 se incrementó un 20%. Pero lo más importante
es la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Hasta ahora, en 30, 40 años, no se había visto ese logro. De acuerdo con el mandatario mexicano, lo anterior conlleva a una consecuencia más importante, la reducción de la desigualdad. Pero lo más importante de todo es el que se ha reducido la pobreza, que le ha ido bien a los de abajo, le ha ido bien a todos, pero mejor proporcionalmente a los pobres. De los 6 factores que se miden en México para determinar el nivel de pobreza, la actual administración muestra retrocesos en solo 2, rezago educativo y acceso a servicios de salud. Mientras que la carencia por acceso a la seguridad social pasó de 54,1% en 2018 a 50,2% en 2022. La carencia de alimentación nutritiva y de calidad pasó de 21,9% a 18,2%. La carencia por calidad de espacios de vivienda se redujo de 12 a 9,1% y la carencia por servicios básicos de vivienda tuvo una disminución de 19,2% a 17,8%. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. La política migratoria se centró fundamentalmente en señalar las causas estructurales del fenómeno migratorio. Trató de buscar acuerdos en la región, sobre todo con los países que más expulsan migrantes por fenómenos de pobreza, por fenómenos de violencia, por fenómenos de exclusión, pero sobre todo trató de poner en énfasis el papel que debiera tener Estados Unidos y menormente Canadá respecto a que debieran propiciarse programas sociales para la cooperación al desarrollo, y puso de manifiesto también la doble moral del imperio, que gastaba más en armas y en apoyo, aunque la tendencia de la violencia estructural generada por los grupos delincuenciales financiados por la DEA, por la CIA, orientados y organizados por estos organismos, ha llevado a nuestro país a que todavía esa sea uno de los rubros que hay que seguir tomando en cuenta. Parece un lugar común de las derechas del mundo que cuando pierden no reconocen los resultados, y eso pasó en México en una primera de cambios. Los candidatos cantaron fraude, su palabra favorita, pero la distancia de los resultados fue tan arrolladora y la paliza tan dolorosa que no tuvieron más remedio que reconocer el triunfo histórico de Claudia. En México, la utilización de los medios masivos para difundir noticias falsas, para tratar de engañar a la población, hizo posible que todo ese grupo oligárquico se quitara la máscara y desnudó a todos ellos, viendo cómo hacían negocios con la cosa pública, cómo financiaban campañas políticas, cómo daban recursos para que en el Congreso se votaran leyes a favor de las empresas, cómo se evadieron el pago de los impuestos, y eso que ellos trataban de engañar con un discurso aparentemente fresco, con un discurso que venía de una candidata del pueblo que pudiera salir adelante, no fue sino la expresión de un autoengaño de la derecha y de la ultraderecha, que hoy tiene que reconocer y con dificultad que México ha tomado una decisión y que la oligarquía, al menos por un largo periodo, no podrá hacer estragos en nuestro país, y que tendrá que aceptar que México ha tomado una decisión democrática, y por lo tanto también este efecto tendrá en los demás países.
Todo parece indicar que los pueblos latinoamericanos se cansaron de la violencia de los gobiernos neoliberales para apostar por la paz, la vida y la soberanía. Pero esto no ha sido fácil. El triunfo de Claudia ha sido también una victoria sobre Washington. La colindancia con Estados Unidos y con toda la política de postración de los gobiernos antecesores durante el periodo neoliberal que prácticamente permitieron que Estados Unidos tuviera injerencia directa con agentes extranjeros teniendo acciones directas en nuestro país, al tomar distancia como la que se ha logrado en este periodo y a tener el planteamiento de decir queremos una relación de iguales, una relación en la que se considere a México como una nación amiga y que se entienda que es una nación libre y soberana. Estados Unidos tuvo que aceptar, no sin muchos problemas, no sin estos recursos de utilizar, por ejemplo, el gobierno de Milei, ahora el de Noboa, para estar tratando de golpear a nuestro país, pero fundamentalmente esta política le ha ganado un puesto a México en el concierto internacional y nuevamente lo coloca al frente de organismos multilaterales y el desarrollo que se le dio a este proceso del respeto a la autodeterminación de los pueblos ha sido fundamental en este contexto geopolítico de respetar la soberanía y las decisiones populares de cada pueblo. Primero, lo que tuvo que enfrentar y sigue enfrentando es la gran capacidad del poder mediático y de los grupos de poder mundial que desde la derecha y sobre todo la ultraderecha han intentado tener injerencia en nuestro país al ver afectados los intereses de sus empresas y la injerencia directa de estos en México. Hemos tenido ahorita un diferéndum con la empresa Calica que ha contaminado la región de la Riviera Maya y que México ha planteado primero salidas negociadas y luego a la negativa plantear pues el readquirir de las tierras de esa empresa, y vimos cómo Anthony Blinken sale a intentar defender a la empresa. Sin embargo, más allá de esa manifestación, han tenido que aceptar que México como nación soberana tiene la posibilidad de vigilar el usufructo de sus tierras, de sus recursos, y por lo tanto ha tenido que ir soportando. También ha tenido que aguantar el gobierno de Andrés Manuel descalificaciones, insultos y una gran guerra mediática que afortunadamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, ha sido contrastada por el pueblo y que más allá de la calidad informativa de la creación de las noticias falsas, todos los recursos que se invirtieron para tratar de denostar al gobierno y aparentar que no se estaba cumpliendo. Junto a Venezuela, Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba y Bolivia, México representa un bloque de países que confrontan el capitalismo como modelo político, pero que también hace frente al fascismo que se ha instalado en otras naciones del mundo. Juntos, estos gobiernos representan la alternativa bolivariana y la multipolaridad liderada por Rusia, China a nivel global. Todo muy alejado de la Argentina de Milei, quien se ha convertido en el ejemplo que no se debe seguir. El llamado superpeso es una realidad. Los mexicanos de a pie dicen que lo empezaron a sentir desde hace algún tiempo en sus bolsillos. Voy a ser muy honesta. Las ventas han sido muy favorables este año para mi familia y para mí. Y a comparación de la economía de mi país, aquí está mucho más económico en cuanto a lo que es por lo menos las verduras, incluso comprar huevos, para mí es una maravilla acá en Ciudad de México. Hace 6 años, cuando se produjo el cambio de gobierno, el peso mexicano se cotizaba a casi 20 pesos por dólar y hoy se encuentra en alrededor de 16 pesos. Nuestra moneda, aunque no les guste a los conservadores, es la que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Tenemos récord
en inversión extranjera que llega al país. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto lo logramos en los últimos 5 años. La moneda mexicana fue impulsada por la inversión de empresas extranjeras y el atractivo de instrumentos financieros en peso. El manejo de la economía es reconocido a nivel mundial. Nos han permitido estabilidad, pues que llegue la inversión, que haya confianza, que tengamos un peso fortalecido como no se había visto en 50 años. Esta experta dice que al cambiar el modelo de gobierno mejoró la calidad de vida del mexicano. Casi 40 años de un modelo neoliberal que se instaló, y si nosotros hacemos muy rápidamente el diagnóstico, lo más importante que nos sale es que hay una concentración de pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres. El proceso electoral tampoco ha derrumbado la estabilidad del tipo de cambio. En todos los procesos electorales, cerca de un mes o 2 meses antes de la votación aumenta la volatilidad. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los inversionistas se anticipan, se adelantan, cierran operaciones, y esto al final de cuentas se traducía en fuertes movimientos cambiarios, la mayoría de las veces presionando al peso. Ahora lo que hemos estado observando en esta elección es que no ha pasado. Estamos a 3 semanas y el peso sigue mostrando cierta estabilidad o un alto grado de estabilidad. La fortaleza no es solo del peso frente al dólar, también abarca el salario mínimo. Somos de los países del mundo en donde más ha aumentado el salario a los trabajadores. Somos de los países del mundo, 3, 4, 5 países con la tasa más baja de desempleo, 2.3 de desempleo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que hay una elevación del salario mínimo. ¿A dónde va el salario mínimo? Pues indudablemente al consumo. ¿Y dónde va el consumo? Pues va fortaleciendo el mercado interno. A pesar de la pandemia, 5 millones de mexicanos lograron salir de la pobreza. Y gracias a la bonanza económica alcanzada en los últimos 6 años, se ha logrado implementar un plan de bienestar que abarca a la mayoría de las familias mexicanas. Aisa García, Telesur, Ciudad de México. Un periodista le preguntó a la nueva presidenta de México, Claudia, cómo sería la felicidad de los ciudadanos en su gobierno, y contestó de la siguiente manera: uno tiene que ver con lo material y las condiciones mínimas de vida, pero otra parte tiene que ver con lo espiritual. Y ahí nosotros pensamos, dijo ella, que a diferencia de esta promoción del consumismo en exceso que hace pensar a los jóvenes que la única manera de ser felices es acumulando y teniendo cosas materiales, la felicidad tiene que ver con lo espiritual y la solidaridad. Cuando una persona ayuda a la otra, es el momento más feliz de su vida. Esto es apenas un abreboca de la visión humanista que hizo que la mayoría de los mexicanos votaran por esa opción: la vida y la humanidad por encima de los antivalores y la muerte. Pusimos el punto en la I.